saludo muy especial a todos ustedes que están conectados con nosotros en este estudio del libro de Filipenses. La vez pasada dimos apenas una introducción al libro, pero hoy vamos a estar hablando en el capítulo 1 de los versos 1 al 11. Y como dice mi esposo, en esta ocasión me acompaña alguien muy especial. Gracias. Gracias por acompañarme a estar acá. Y bueno, es importante esta carta para todos nosotros como cristianos. Es importante entender que es una carta a las personas que están bien enfocadas en el cristianismo, a no dejarse perder, a que no pierdan la perspectiva, pero sobre todo que no pierdan el regalo precioso que es el gozo de Dios en nuestras vidas. Y como vimos la vez pasada, era muy importante tener la mente clara en donde tiene que estar, enfocada en el propósito, enfocada en el llamado, enfocada en Cristo, enfocada en para qué vivimos realmente, de qué nos redimió el Señor. El Señor nos redimió de nuestra vana manera de vivir, que todo era centrado en nosotros, y nos dio ahora algo más grande por lo cual vivir. Y entonces cuando nos mantenemos enfocados, no perdemos el gozo en nuestra vida. Para el día de hoy, en el capítulo 1, en estos versos, nosotros vamos a estar mirando lo importante que es la comunión entre los cristianos. Y el término comunión es muy diferente a cómo lo entendemos fuera del cristianismo. Por eso es importante detenernos un poco y poder estudiar estos tipos de comunión que el apóstol Pablo nos presenta en esta carta. Básicamente, lo que el apóstol está diciendo no se trata de una mera amistad, se trata de algo más fuerte. Hay vínculos más fuertes que compartimos los cristianos. Sí, precisamente Pablo lo que dice es que hay una comunión que él tiene con los creyentes que le produce un gozo tremendo. Y por eso estamos hablando de esa comunión. Y esa es una comunión que Pablo nos dice no nace en que tenemos intereses afines como un deporte o lo que fuera. No, lo que tenemos en común es la vida eterna. Es saber que Jesucristo vino a nuestro corazón, que le dimos nuestra vida al Señor y que el regalo que Dios nos da por pura misericordia y gracia es la salvación, es el perdón de nuestros pecados y es una vida eterna en comunión con Dios. Eso es lo que tenemos en común, lo que compartimos. Eso quiere decir comunión, koinonia, es una palabra griega. Quiere decir que lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es el Espíritu Santo. Y Pablo habla, por cierto, en la carta varias veces acerca de comunión. Usa la palabra. Por ejemplo, en Filipenses 2.1 habla de la comunión en el Espíritu. Y se refiere a que recibimos el Espíritu Santo una vez que nosotros creemos en el Señor. Así es, o sea que una vez conocemos a Jesucristo, para que la comunión con Él se dé, por eso envió al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar más de Él y nos va a recordar su palabra y nos va a mantener avivados y en comunión con Él. Entonces es algo muy importante eso. Romanos 8.9, para los de ustedes que toman nota, ahí habla de la comunión del Espíritu Santo. Ahora hay otro pasaje en Filipenses donde se habla también de comunión. Capítulo 3, verso 10. Y Pablo habla de la comunión en sus sufrimientos. Es decir, hay algo que compartimos los cristianos cuando somos perseguidos, como sucede hoy todavía en el mundo en tantos lugares y según las estadísticas ha crecido más bien en los últimos años. Los ataques contra cristianos, cuando hay esa oposición tan tremenda a nivel a veces mediático también hacia lo que es cristiano, cuando hay tanto prejuicio y entonces a las personas se las juzga por seguir la fe y se las considera de muchas maneras negativas. Pablo dice, esa es nuestra comunión con los sufrimientos de Cristo. Nosotros somos una extensión a lo que Él estuvo dispuesto a sufrir para llevarle el Evangelio a otras personas. Y Filipenses 4.15, Pablo habla de la comunicación entre Él y los filipenses, pero se refiere básicamente a que estuvieron dispuestos a compartir lo que tenían el uno con el otro para llenar la necesidad. Así es que estamos hablando de una fuente de gozo en este capítulo y la fuente de gozo es la comunión. Y Pablo habla de que la iglesia de Filipo le produce ese gozo a través de la comunión y ora por ellos y se refiere a
a tres aspectos de esa comunión, de esa oración, de ese gozo que le produce la iglesia de Filipenses o de Filipo a Pablo. Hay tres pensamientos que quiero dejarles allí, que están en estos versos y lo comenzamos a ver ya mismo. Número 1 dice Pablo, les tengo en mis pensamientos, versos 3 al 6, les tengo en el corazón, versos 7 al 8, y les tengo en mis oraciones, versos 9 al 11. Tres cosas que le producen gozo a Pablo. Entremos de una vez. Podemos leer Filipenses Claro que sí. capítulo 1, vamos a ir desde arriba y vamos a ir hasta el verso 3. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, oración y agradecimiento. Perdón, creo que ese era el título, verso 3. Cada vez que pienso en ustedes, me encanta esta parte, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes en alegría. Ahí está. La fuente de alegría, de gozo de Pablo es tenerles en sus pensamientos. Y explicamos por qué ahí. Versos 3 al 6. Quizás, cuando Pablo piensa en ellos, les tengo en mis pensamientos, evoca cómo nace esa iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 16 que Pablo va a predicar a aquella ciudad y que quizás Pablo recuerda a esa pobre muchacha esclava pitonisa que tenía un espíritu de adivinación y que era explotada por sus dueños y que al perseguir o a seguir a Pablo varios días, Pablo llega a un colmo en que él dice: yo no puedo permitir que esta mujer esté promocionando supuestamente el evangelio solo para ganar poder sobre las personas, y se voltea y la reprende en el nombre de Jesús. Y como nos enseña la Biblia, en el nombre de Jesús hay libertad. Y cuando Pablo le ordena a ese espíritu que salga, el Espíritu Santo libera a esta mujer. Y ya deja de adivinar, o sea, ya pierde ese supuesto don, como lo llaman algunos, y los dueños se enojan tanto que arremeten contra Pablo y públicamente los acusan de venir a alborotar la ciudad y llevan la queja hasta las autoridades, que terminan azotándolos en público y luego metiéndolos en la cárcel. Quizás Pablo recuerda eso, pero también recuerda cómo cuando él y Silas cantaban, el terremoto que vino sacudió los cimientos, partió las rocas, quitó las cadenas, abrió las puertas, y el dueño de la prisión, o más bien el administrador de la prisión, se tira al piso al darse cuenta que ninguno de ellos huye, y al ver el testimonio de Pablo y Silas le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa noche él y su familia son salvos y bautizados. Ellos curan las heridas de Pablo y se da el inicio de lo que iba a ser una iglesia. Finalmente, quizás Pablo recuerda a Lidia, que siendo una mujer rica escucha a Pablo predicar y cree en el mensaje y se convierte, y ahí nace la iglesia. Y Pablo dice: yo les tengo en mis pensamientos y recuerdo quizás estas cosas y me produce un gozo pensar en ustedes. Claro, porque si analizamos las diferentes iglesias que fundó Pablo, pero no de todas escuchaba buenos reportes. De unas escuchaba que los hermanos se peleaban, que había mucho todavía del mundo y pecado, cosas como dice, que ni se mencionan entre los no cristianos, se mencionaban en la iglesia. Pablo por uno dice: vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, pero esta es la única iglesia que a él le produce alegría. Y la razón por la cual le produce alegría lo menciona en el verso 5, porque dice: porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Y me encanta esto, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Qué rico cuando uno conoce a personas que cuando reciben el evangelio no simplemente se quedan como receptores de la bondad y de lo maravilloso que es el evangelio, sino que abrazan el propósito del evangelio de una vez diciendo: esto que tú me has dado, yo voy a abrazar esta causa y yo voy a compartir. Y fue una iglesia que se pusieron las pilas desde el principio, que dijeron:
Pablo, vamos a ayudarte a que esta ciudad conozca a Cristo. Vamos a ayudarte a predicar, cueste lo que cueste. Por eso, cuando ellos estaban en la cárcel, había una iglesia orando por ellos, que también nos cuenta mucho la palabra de Dios de esto. Hay una iglesia clamando. Entonces, Pablo siempre dice, solo de ustedes yo escucho buenas noticias. Por eso. Y entonces es algo que no solamente ellos lo apoyaron predicando la buena noticia, sino también creo que es la única iglesia, dice él, en Roma, cuando están en Roma, que van y les apoya financieramente, porque ahí Tesalónica también es una iglesia que él sabe que era una iglesia generosa, porque dice, ustedes mismos me hubieran dado hasta sus propios ojos. Y él siempre muestra gratitud, pero esta es una iglesia militante. Y entonces Pablo dice que agradece esa comunión que tuvieron con él a través del apoyo financiero. Está en Filipenses capítulo 4, versos 14 en adelante. Y es importante anotar eso, porque a Pablo, pensar en los filipenses, lo único que le traía era alegría. Era gente dispuesta, como dijiste muy bien, a ir hasta lo último, a ayudar. Por eso le envían ayuda con Epafrodito, para ayudarle en los gastos propios de su vida mientras está en la cárcel, un gasto que el gobierno romano no iba a pagar, tenía que pagarlo la persona que estaba esperando ahí para ir a tener una audiencia. Entonces, y es importante esto. Una de las cosas que yo he aprendido a admirar al vivir en los Estados Unidos es cómo las personas se desbordan en generosidad en muchos aspectos. Cuando hay un desastre natural, tú ves que el país entero se vuelca a esa ciudad, envía ayuda humanitaria. He encontrado asociaciones de ayuda humanitaria, de ayuda hasta, bueno, me sorprende que hay gente que vela, obviamente organizaciones que tratan de velar por los perritos que la gente deja abandonados. Y crean agencias de adopción hasta de los perritos. Hay todo tipo de cosas. Hay fundaciones para levantar bibliotecas, sostener investigación científica, parques, etc. ¿Y quién sostiene eso si no es la generosidad de las personas que se sienten identificados con esa causa? Por eso es difícil a veces entender por qué hay tanta molestia en las personas cuando alguien que ha experimentado a Dios y un cambio se vuelve una persona que quiere ayudar y apoyar para que la obra de Dios y el Evangelio sigan corriendo. Porque no entienden la obra de Dios ni el efecto. Ellos pueden ver a un perrito, ellos pueden ver un parque, claro, ellos pueden ver ballenas, pero no pueden entender que la obra de Dios está cambiando restaura vidas. Familias. Bueno, pero ahí está lo que se puede ver, pero no claro, es. Pero ellos no lo entienden no todavía. Se entiende. No lo Entonces ven. hay tantas maneras de hacer un mundo mejor y la gente ve más aceptable, qué sé yo, salvar a las ballenas, y creo que todos tenemos que ser parte de eso, por supuesto, de cuidar la somos creación. Administradores de la creación, a ayudar a que las personas conozcan un mensaje que libera a los demás. Y por eso para Pablo es un motivo de gozo. Y yo admito, claro, hay todo tipo de personas. Conversando con mi suegra el otro día, ella me decía, Danilo, qué tremendo pensar que Jesús mismo dijo, el trigo crece con la cizaña y nadie puede separarlos. Viene el día en que Jesús mismo lo va a hacer. Y con eso quiero decir, hay todo tipo de grupos y todo tipo de personas que sí, que abusan de los demás, que se aprovechan, lo que sea. Pero hay en medio de todo eso un pueblo, gente sincera, que está llevando una noticia que cambia la vida de las personas. Y eso es un motivo de gozo para Pablo. Y que un matrimonio tenga problemas no significa que la institución del matrimonio no sirva. Eso quiere decir, si hay un grupo que abusó, un grupo que no hizo bien las cosas, por un grupo que hizo mal las cosas, hay miles que están haciendo una obra digna, honrosa, sacando a la gente de las drogas, sacando a la gente de la prostitución, que por más que queramos dignificarla, es una situación terrible para las personas, sacando a la gente de la esclavitud humana que existe hoy. Tenemos ministerios como A21 en Estados Unidos que
que prácticamente paga para sacar a chicas que están esclavizadas en Europa pues oriental, digamos lo que era Europa oriental, etc. Entonces, es tremendo y hay que identificarnos con Pablo en esa alegría que hay de poder ser parte todos nosotros. Claro, de que para todavía el hay siga. gente, de que sí hay una iglesia vibrante y hay Así una es. iglesia buena y hay una iglesia que le sigue sacando, así como le sacaba una sonrisa a Pablo, sobre todo le saca una sonrisa a Dios. Dios. Y algo que me gusta el verso 6 con respecto a eso es que dice Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hay una promesa que es esa obra que comenzó, que es buena, esa obra no se va a quedar ahí, esa obra va a seguir siendo perfeccionada en los corazones de los que quieren hacer el bien. Y tú vas a ver, tú dirás, bueno, ¿para qué sirve de pronto hablar de la comunión? Realmente sirve para que tú puedas identificar que en el lugar donde estés es un buen lugar. Porque no todas las comuniones cristianas son buenas. Nosotros necesitamos estudiar a la luz de la palabra cómo es el orden, cómo Pablo se relacionó en una sana relación con las iglesias para que nosotros vivamos así, porque hoy en día, como muy bien lo dijiste, hay muchos tipos de grupos, hay muchos tipos de aplicaciones, la verdad es una, la palabra es una, pero la forma en que las personas lo aplican es diferente y es responsabilidad suya, es responsabilidad de cada uno de nosotros saber en qué casa espiritual nos plantamos. Así que oramos en el nombre de Jesús, que todo esto que estemos hablando te dé luz, te dé madurez, te dé crecimiento, lo apliques para ti, para tu familia, y si estás en el liderazgo, para tus mismos personas, discípulos o personas a quien Dios te ha dado para que cuides. Y que nos mueva esta palabra de Pablo. Si Pablo dice, como padre espiritual de esa iglesia, dice, ay, ustedes, cada vez que pienso en ustedes, me alegra, me pintan una sonrisa porque yo veo que la obra que Dios comenzó en ustedes sigue creciendo en ustedes. Qué bueno que como cristiano tú digas, Señor, ores, Señor, que lo que comenzaste en mí siga creciendo. Yo quiero seguir aprendiendo, alimentándome, quiero seguir sirviendo, quiero seguir dando de lo que tú me diste a mí, para que no te quedes estancado. Yo creo que lo más importante, creo que le vas a sacar una sonrisa a tus pastores y a los líderes y a las personas que te hayan compartido el evangelio, pero más importante, como tú dijiste, una sonrisa a Dios que dice, Él dice, lo que yo comencé en ti, yo lo voy a terminar. Amén. Y lo único que necesito es que estés dispuesto. Así es. ¿Verdad? Y que lo hagas bien. Y que lo hagas bien. Sí. Así es. Que lo hagas con un corazón. La Número segunda razón por la que Pablo encuentra gozo en la comunión con los filipenses es que les tiene en el corazón, les tiene un profundo amor. Dice el verso 7, está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Jesucristo. Y aquí Pablo está hablando de que si hay una característica de características, si hay un rasgo por encima de cualquiera, de que una persona ha tenido un encuentro con Dios y tiene comunión con Dios, es el amor profundo por los demás y en particular por la iglesia del Señor. Así lo dice San Juan, lo dice en su carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Si yo digo, ay, yo he tenido un encuentro con Dios tremendo, pero yo no quiero nada que ver con la iglesia, lo que muestras es, no dudo que hayas tenido ese encuentro con Dios, pero tienes una herida del tamaño de una raíz de chayote. O sea, no has podido lidiar con algo que pasó, un mal ejemplo que te dieron, y no quiero poner de menos eso. Lo que quiero decir es, el amor necesita un objeto del amor. Y en el caso de un cristiano, cuando recibes el amor de Dios, lo amas a Él de regreso, lo adoras, lo sirves y luego amas a tus hermanos, amas a la iglesia, buscas a la iglesia. Y Pablo tiene eso. Pablo dice un amor que le mueve las entrañas, dice a Pablo, y que es un amor práctico. Porque lo lleva a Roma y ve la prisión
como una gran oportunidad de que Él comparte el Me Evangelio. encanta porque él dice, en eso que leíste, dice, ustedes participan en el favor de Dios y para él el favor de Dios es estar en la prisión. Increíble, ¿verdad? Tanto estar en la prisión como predicar también y confirmar la buena noticia. Es tremendo. Y como bien dices, el amor es práctico. Una de las manifestaciones del amor es que el amor se muestra en que nos preocupamos los unos por los otros también. Y en este caso, ¿en qué sentido están participando los filipenses de las prisiones de Pablo? Si es solo Pablo el que están, en que están en huelga de hambre o en que están ellos presos, no, sino simplemente en que ellos están enviando ayuda y siempre buen reporte a Pablo. Así Enviaron a este señor que lo vemos en Filipenses 2, a Epafrodito, un siervo fiel que va y le lleva esta ayuda a Pablo. Y en ese sentido, cuando uno es práctico, uno no sabe esos pequeños gestos, cómo hablan, cómo edifican a una persona. A veces creemos que es estar allí físicamente, pero no, quizá es un texto o quizá es poner el amor muy práctico, ¿no? Me encanta ese libro de los 5 lenguajes del amor, que lo usamos mucho en parejas y nos ayuda mucho en las relaciones, porque a veces, bueno, cada uno de nosotros tiene la expectativa de cómo materializar o poner el amor de una manera práctica. De pronto, en algunos va a ser que me digan palabras lindas o que pase conmigo y se sienta a ver una película, o sea, la calidad de tiempo compartido, pero en otros el amor no se manifiesta así, se manifiesta con actos de servicio. Y es importante entender que todas estas son manifestaciones de amor y hay muchos problemas en las parejas porque las personas no logran decodificar que los actos que está haciendo la otra persona son actos de amor, pero como ella no está recibiendo, esta persona no está recibiendo como ella entiende el amor, se cierra a esas manifestaciones prácticas. Pero en este caso Pablo dice, ustedes son parte de esto. Con ese gesto, ustedes son parte de esto. Y qué hermoso poder tener esta perspectiva amplia y poder entender, ser prácticos en manifestar el amor. Yo creo que vuelve a hacerme clic en el corazón pensar y recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo que pastorear no es otra cosa que cuidar a las personas, pero cuidarlas no de una manera controladora. Vuelvo a eso. Amar no es ahogar a las personas, es cuidar, es preocuparse por las personas, es tratar de ponerse en los zapatos de las otras personas. Y eso a veces no lo hemos entendido y hemos utilizado el liderazgo y el amor cristiano para imponerle a los demás, para obligarlos a hacer las cosas de una manera que a mí me gusta. Y nada dista más del cristianismo que eso, ¿no? Porque, como bien lo dices, amar, como Pablo lo dice, es preocuparme por los demás, tener cuidado de ellos, como fueron los filipenses que enviaron a Epafrodito para llevarle ayuda, o como fue la preocupación que Pablo sentía por los filipenses cuando Epafrodito enfermó gravemente y no pudo enviárselos pronto, y ellos se preocupaban por Epafrodito. Y hay toda una serie de personas y relaciones ahí, Gloriana, en todas las cartas de Pablo que me encanta, porque de pronto en medio de algo te das cuenta que hay esa efusión de cariño, de amor. Pablo dice, los extraño con la tierna compasión de Cristo, me mueven las entrañas solo pensar en ustedes. Es hermoso. Pablo dice también que les tienen sus oraciones, y es otro motivo de comunión que tienen y que le produce gozo. Pablo, el verso 9 al 11, ¿lo tienes ahí? Sí, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Es hermoso, ¿no? Reflexionaba en la imagen de cuando habla de que Pablo le pide a Dios, intercede a Dios por ellos. Ese es el papel de nosotros como pastores, como padres. Y recuerda aquella imagen que en el Antiguo Testamento había del sumo sacerdote, que era la persona que venía una vez al año delante del Señor
para pedir el perdón de los pecados a través del derramamiento de la sangre de un cordero. Y la Escritura nos enseña que Dios les había ordenado que vinieran con un pectoral, que es una pieza de tela de la cual colgaban o encerraba 12 piedras que tenían grabados los nombres de las tribus de Israel. Y eso es una imagen bellísima en donde vemos a alguien que pide a Dios por el pueblo de Dios y lo lleva sobre su pecho. Así es Pablo. ¿Y qué pide Pablo acá? Y eso es muy interesante, lo vamos a ver acá. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Lo primero que pide es que el amor de ustedes desborde, abunde. Él pide que entonces abunde. Pero luego dice una cosa interesante, que crezca ese amor en conocimiento y en entendimiento, ¿no? Entonces ora por madurez a través del amor, ¿no? Exacto, así es. Un amor que abunda, un amor que discierne. ¡Qué increíble! Eso es increíble porque miren las dos palabras que están acá en esta traducción, y es que crezcan. Es amor conectado con conocimiento y entendimiento. En otras palabras, es un amor que usa criterio para saber cómo amar. Usa criterio para entender, dice Pablo, qué conviene y qué no conviene, qué es lo mejor, qué sirve y qué no sirve. Y eso es increíble, eso habla de madurez. No es un amor a ciegas, y eso veníamos conversando en el camino para acá. Hay personas que aprenden a amar a alguien que les ha traído el mensaje del Señor, pero aprenden a amar a ciegas. Es decir, a veces, yo creo que a veces hasta los líderes somos culpables de que le enseñamos a la gente a responder con amor a Dios y a responder con amor hacia nosotros de una manera enfermiza. Eso es lo que pasa a veces. Y entonces pedimos una lealtad que, por cierto, la lealtad nunca se exige. La lealtad se gana, se gana. Yo nunca puedo decirle, sea leal conmigo, a nadie. Realmente se gana porque las personas ven un ejemplo, un fruto, ven que yo estoy trabajando por el bien de ellos y entonces están dispuestos a ser leales, pero nunca se exige. Y a veces cometemos el error como líderes de exigir. Y entonces, ¿qué pasa? Que le enseñamos a la gente a amar a ciegas. Me tienen que amar porque yo soy el líder, tienes que amar a esa persona porque fue la que te trajo el mensaje, pero no hemos negado la realidad de que hay personas que fueron usadas por Dios en algún momento, pero que se pierden del camino, que pierden el enfoque, que no buscan sanar todo lo que traían y entonces entran en relaciones que son enfermizas y que son abusivas. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos otra cosa. Aquí vemos que Pablo dice, no, quiero un amor en ustedes que discierna, que madure. ¿Y qué puede querer decir eso? Bueno, como la madurez que esperamos ver en un bebé que de pronto no sabe usar las palabras, no sabe, porque no sabe ni las palabras, ni sabe qué significan las palabras, ni cuándo usar las palabras. Notamos que un niño madura, ¿por qué? Porque entiende la herramienta de la palabra, lo que quiere decir. Y de la mente. Y, exacto, usa la mente para poder ejercer, funcionar en la vida. Qué responsabilidad tan grande. Y yo creo que también Pablo está orando, cuando él ora también por los efesios en cuanto al conocimiento, que crezcan en conocimiento y en entendimiento. No es un amor ciego en la fe. Muchas personas dicen, no, porque es la fe. La fe no se entiende. Y no es así, no es así, porque Dios conquista la mente y todas las oraciones de Pablo por las iglesias es que ustedes comprendan, entiendan cuán grande, cuán profundo, porque cuando entendemos y comprendemos el amor de Dios, entonces tenemos fe. Claro. Entonces eso produce el creer en nosotros y el poder, dice, vivir una vida intachable y vivir una vida por el propósito de Dios. A veces no nos hemos detenido a pensar que una colección de 66 libros que tiene coherencia. Bueno, ese es uno de los grandes ataques de la crítica que no quiere creer y por lo tanto busca cualquier argumento para negar lo que este libro dice. Pero cuando vuelvo a mi punto y tiene coherencia. Son ¿cuántos? Más de 40 escritores en un lapso de 1600 años
hablando de la misma historia de salvación que tiene un hilo desde el principio hasta el fin y que habla de una vida, habla de un Dios, su amor, su carácter, su santidad que se expresa al hombre, habla de la situación espiritual del ser humano y habla de cómo salir de esa situación espiritual, lo que Dios hizo, de un nivel de vida, como habla el Nuevo Testamento, en donde el amor es central y que explica cómo ese amor funciona. No estaríamos hablando así, no sé por qué hemos revisado este libro y entendemos que para comprender ese mensaje fue puesto de manera lógica, con un lenguaje comprensible, con cosas que tienen sentido. ¿Cuál es mi punto acá? Hay que usar la mente para caminar en la fe también. Hay que leerse los escritos de los padres de la iglesia para entender muchas de estas cosas. Hay que sentarse a criticar también algunas posturas que tuvo la iglesia en el pasado, que de pronto uno entiende ahora, tal vez tuvo sentido en el momento, pero no tiene sentido para nosotros. Hay que aplicar de nuevas maneras estas interpretaciones o reformar las interpretaciones. Al punto que voy necesitamos crecer en amor, pero es un amor que entiende, que comprende, que usa el criterio para seguir creciendo y madurando. Pablo ora también por madurez en el carácter, porque él dice, quiero que entiendan en el verso 10 lo que realmente importa para que puedan llevar una vida pura e intachable. Es decir, que sean capaces de ser puros en su carácter, sinceros, de una pieza, íntegros. Lo que quiere decir esa palabra, que sean realmente, que lleven una vida pura, una vida que se puede someter a la luz del día para probar su pureza. Como cuando uno lava una camisa blanca y uno dice, ay sí, que estaba manchada, y uno la mira y uno lo ve blanco, pero la forma de ser probada es con la ventana, en la luz, y realmente ahí uno se da cuenta si realmente está completamente limpia. Así es. Entonces, qué equivocado es pensar que la gracia significa que Cristo nos salvó pues para vivir en un desastre como en el que estábamos antes o peor a veces. No, Pablo dice, si el amor realmente llegó a ustedes y si ustedes realmente conocieron la verdad y crecen en ese conocimiento, ustedes van a tener una capacidad, van a aprender a distinguir qué conviene y qué no conviene y qué es lo mejor. Y cuando escojan lo mejor se va a reflejar de una manera, una vida pura, una vida que soporta la prueba y que se sostiene con carácter. Y Pablo dice, y de esa manera, cuando venga el día de Jesucristo, ustedes no van a alejarse avergonzados. ¿Y cuál es ese día de Jesucristo que él menciona? Es que es una referencia a un concepto curioso que Pablo también introduce en el Nuevo Testamento y es lo que llamamos el tribunal de Cristo. Es un juicio del que Pablo habla por el que van a pasar todos aquellos que hayamos creído en el Señor, en donde el Señor va a precisamente poner a la luz perfecta lo que hayamos hecho en nuestra vida física. Y Pablo dice, sean cosas buenas o sean malas. Dios va a hacer visible los motivos detrás de lo que hicimos, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, Pablo aclara, no tiene que ver con un juicio por salvación, porque somos salvos por gracia, no por obras. Pero una vez que somos salvos, Pablo nos dice, debemos de entender que un día vamos a ser juzgados, van a pesarse nuestras obras. Y entonces Pablo dice en esos pasajes, y aquellos que pasen la prueba, van a recibir galardones. Wow, es un concepto fortísimo porque nos quiere decir a nosotros gracias Señor porque fui salvo por gracia, yo no podía hacer eso, pero necesito tu gracia para caminar ahora porque quiero vivir de una manera digna. Y ese es el juicio del tribunal de Cristo. Está en 2 Corintios 5:10, si ustedes lo quieren buscar. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Wow. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, queridos hermanos, hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y entonces, esta oración de Pablo es tremenda. Me encanta cómo tú pones esto, cómo podemos aprender
a discernir mis que es mejor, motivos. sí. Si mis motivos son puros, porque yo creo que escuchamos esto y todos hacemos como, ay Señor, sí será, pero hay una forma que podemos nosotros discernir de lo que hacemos. Sí, bueno, hay dos preguntas que es bueno que nos hagamos cuando estamos lidiando con situaciones, tomando decisiones. Uno, ¿podría esto hacer tropezar a alguien sincero en su fe? Piénsalo 2 veces. Y 2, ¿cómo va a verse esto ante ese tribunal de Cristo? Claro. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo voy a justificar? ¿No? Y yo creo que poniéndolo de una manera práctica, Pablo nos enseña, creo que es en Corintios, cuando está hablando en 2 de Corintios, de estas obras que son probadas por el fuego. Y aunque son buenas obras, no estamos hablando de nada malo, pero cuando son construidas, y pone un gran ejemplo entre heno, madera y hojarasca, el fuego las prueba y quedan en nada. O sea, se pudieron ver muy bien, pero los motivos quizá por los cuales fueron hechas no eran los puros. Y solo Dios lo sabe hasta el día de Jesucristo. Dios lo sabe, pero también uno lo solo puede saber. Sí. Porque yo le añadiría a esta pregunta, número 1 dijiste, ¿podrías hacer tropezar a alguien? ¿Cómo puedo pesar esto ante el juicio de Jesús? Aquí va es, realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Y creo que es algo que constantemente debemos hacer porque hay muy buenas ideas, sobre todo ahorita con redes sociales, para los predicadores. Hay muy buenas ideas de hacer reels, de hacer algo de obviamente un live también. Un live estar y presente. O de pronto voy a predicar de lo que le gusta a la gente oír, porque eso me atrae seguidores o esto me hace ver bien. Y entonces uno tiene que decir, espérate, ¿es eso realmente lo estoy haciendo por el Señor o lo estoy haciendo porque me va a traer un beneficio personal? Y ahí es donde tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Porque muchas veces la palabra de Dios te trae favor, pero también te trae prisión. Y uno tiene que entender que el mensaje no puede estar comprometido a que le guste o no le guste a los oyentes. El mensaje tiene que estar comprometido a lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que compartir y es la verdad. Así que la verdad a algunos les va a encantar porque están en búsqueda de la verdad, pero a otros les va a pisar los callos y no les va a gustar. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a perder favoritismo. Oh, bueno, ni modo. Pero siempre cuando hacemos lo que hacemos, es decir, realmente, Señor, purifica mis motivos. Purifica mis motivos porque esto me va a hacer lucir bien, pero creo que lo estoy haciendo más para lucir bien que para que realmente la gente te conozca. Hay mucho por lo cual orar y pensar. Y Pablo dice, la comunión que tengo con ustedes me lleva a orar por ustedes. Y orar por amor que discierne y madurez y carácter. Y lo último, orar por madurez en el servicio. Pablo dice en el verso 11, dice, quiero que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y claro, me encantaba lo que leí cuando estaba preparando esto. El pastor Wiersbe, o como se pronuncia, dice, hay una manera de discernir cuál es el fruto de Dios y el fruto mío. El fruto mío, mi fruto que es fruto, valga la redundancia, de mi esfuerzo, a veces lleva esa intención, jactarme por lo que logré. La vanagloria. La vanagloria. Pero el fruto de Dios en mí realmente, la presencia del Espíritu Santo en mí, cuando me mueve el corazón, lo que siempre va a traer es darle gloria a Dios, que brille el Evangelio, que brille la palabra del Señor, que brille Jesucristo. Y esa es una buena medida para mí cuando veo lo que hice, lo que resultó de eso, me puede decir muchas veces dónde está, de dónde viene ese fruto. Y Pablo dice, oro que ustedes maduren en fruto. ¿Sabes qué pensaba ahorita? Que hay tantos de nosotros tentados a valorar el día que recibimos a Jesús y encontramos salvación y nuestra vida cambió, y luego entrar en un letargo. Voy a la iglesia, tengo mi Biblia, oramos antes de comer, somos buenas personas, no hacemos mal a nadie, pero se acabó, no hacemos nada más. Y Pablo dice, yo le pido a Dios que ustedes no dejen de producir fruto.
claro, por el efecto del Espíritu Santo en ustedes, pero que produzcan fruto, que crezcan. Y vamos a terminar con esto, porque es bonito ver esto. Estábamos conversando de camino también acá, cómo en las cartas de Pablo se define qué es llevar fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es? Hay 4 aspectos. ¿Quieres comentarlo, amor? El primero, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que lo vemos en Gálatas capítulo 5, donde el apóstol muestra en tu carácter, si no tienes al Espíritu, en tu carácter va a haber ira, contienda, borrachera, desorden, todo aquello de los cuales Dios nos redimió, nos salvó. Pero en el cristiano, el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, hay paz, hay paciencia, son cosas que ahora están en mi ser, no son cosas por las cuales yo trabajé y gané. Así es. Es algo que el Espíritu Santo, un don es un regalo, es algo que el Señor me regaló. Uy, el Señor me está regalando, siento amor, siento compasión, o sea, todo lo que el amor se define, ¿no? Entonces son 9 frutos. Frutos. El tema con eso es que es fruto del Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo está en los cristianos, pero no siempre caminamos en esos frutos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a eso, ¿es obra de Dios? Sí, pero hay una parte mía. Cuando yo busco la llenura del Espíritu Santo, cuando busco la presencia de Dios, cuando tengo comunión con su palabra, ¿qué pasa? El Espíritu Santo me llena. Le estamos entonces, dando lugar al le Espíritu. damos lugar, y esta paciencia, que yo no soy paciente en lo natural. Mi esposa sabe, yo no soy paciente en lo natural. Yo me desespero rápidamente. Pero cuando dejo al Espíritu Santo trabajar en mí, es otra historia. Sí. Yo era muy enojón cuando era jovencito y pequeño. Mi esposa sabe que puedo ser enojón, pero no camino en eso. Y eso es lo lindo, porque el fruto no te lo puedes poner y te lo puedes quitar. Sí, eres la ¿verdad? misma persona. Sí. ¿Y quién más que un esposo, una esposa puede decir quién es la Sabe. persona? Porque Sí. duermo contigo y Sí. yo sé realmente en lo que tú me decías que luchabas, en todos luchamos en el carácter, pero cómo realmente veo al Espíritu operar en donde a veces no eres paciente, el Señor te da paciencia. Sí. En donde el Señor te da calma en momentos de poderte enojar, y eso es precioso, ver ese fruto. Cuando estaba pequeño me daban el ejemplo de la carne de uno y el espíritu de uno. Es como tener 2 perritos. Te regalan 2 cachorritos. Y entonces uno se llama carne y el otro se llama espíritu. Al que tú alimentes más, es el que más duro va a ladrar, el que más grande va a crecer. Entonces, ¿a cuál perrito estás alimentando? Estás alimentando la carne en ti y dándole, ay sí, siguiendo conversación. ¿Qué alimenta la carne? Las malas conversaciones, dice la palabra, el andar en entornos que no son saludables, el no procurar a Dios. Pero cuando tú alimentas tu espíritu, que es juntándote con gente de fe, creciendo en un entorno saludable, buscando la palabra de Dios, ay, entonces ese perrito va a crecer más. Excelente. Segundo. Otro fruto para Pablo. Es precisamente llevar a otros a Jesús. Mi fruto es poder compartir, como eran los filipenses, abrazar la causa de Jesús, la causa de Pablo, que era predicar, y predicar a Jesús, hacer discípulos. Y todos nosotros necesitamos crecer en eso. Claro. Todos. 3. La santidad. La santidad. Frutos de santidad. No es que tengo amor, si tengo paciencia, sino que en mi vida privada, privada, con mis actos le doy gloria a Dios. No me avergüenzo. O sea, prácticamente también es casi que lo que Pablo dice, Dios está viendo, las obras van a ser probadas, pero realmente nosotros dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Y lo dice también Pablo cuando dice, vístanse ahora de buenas obras, pero en santidad. Ya no son obras de que yo hago bien al otro, sino que me he visto de tierna compasión, me he visto de piedad, me he visto de perdón, porque el perdón no es un regalo que te lo da el Señor, el perdón es algo que tiene que crecer. Este es un fruto de santidad, tiene que crecer en uno. Entonces es eso. Y mencionaste el último fruto ya, pero lo recalcamos, y es buenas obras. Sí, claro. Buenas obras, la compasión, la misericordia, el ayudar, el sobrellevar las cargas de los demás. Ser práctico en ayudar, bendecir a esta sociedad con el amor de Dios. O sea, Pablo dice, necesitamos crecer. Santiago lo dice, el libro de Santiago lo dice claramente, donde dice, ¿de qué sirve decirle a una persona que el Señor te bendiga y que te vaya bien, si teniendo a la mano cómo ayudarle no le ayudas? No le ayudas. Esas son las buenas obras. Así que estamos hablando de que vivamos en gozo, y el gozo tiene una fuente para Pablo, y es la comunión con los santos.
la comunión con aquellos que conocen al Señor, y una comunión que nos lleva a la oración y a pedir al Señor, a invitarlo como lo hacemos ahora. Señor, danos crecer en amor, en conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu voluntad, en el aprender a discernir lo que es mejor, que escojamos, Señor, las cosas que son mejor, y que crezcamos, Señor, en el fruto del Espíritu, que crezcamos en llevar el Evangelio a otras personas, que crezcamos en carácter y en buenas obras, en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y terminaremos el capítulo 1. Nos vemos la próxima.